Hermanos y amigos, una vez más con todos ustedes, con el mensaje correspondiente al día de hoy. En esta noche vamos a hablar sobre un tema que nos concierne a todos. El tema es contra la murmuración. El pasaje bíblico lo encontramos en el libro de Números, capítulo 11, verso 1. Dice que entonces el pueblo de Israel se quejó a oído de Jehová, y lo oyó Jehová, y se encendió el fuego de Jehová y consumió una parte del campamento. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud egipcia, venían por el desierto caminando a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, donde están ubicados como nación, la nación de Israel, hoy en día. El pueblo venía caminando hacia esa tierra, pero con su mente en Egipto. Cuando ustedes leen el verso 4 de ese mismo capítulo 11 del libro de Números, ustedes encuentran que dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo mayor deseo, y los hijos de Israel volvieron a llorar, diciendo: ¿quién nos daría a comer carne? Nos acordamos cuando comíamos carne de balde en Egipto, y pepino, y melones, y puerro, cebolla, ajo, etc. Y ahora en este desierto, nuestras almas solamente ven este pan tan liviano. El espíritu insatisfecho se imagina que encontraría placer en aquellas cosas que le son negadas. Eso molestó al Señor y consumió con el fuego parte del campamento de Israel en el desierto. La murmuración. ¿Qué es murmuración? Murmuración no es otra cosa que una conversación crítica de una persona ausente. Murmurador, uno que murmura en ausencia de la persona de quien está hablando. La murmuración es común y es uno de los grandes males. En el capítulo 4 y verso 9 de la primera carta del apóstol San Pedro, él dice allí: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces hospedamos a alguien en nuestros hogares y luego que la persona se va, comenzamos a criticar todas las cosas que esa persona hizo en los hogares o en nuestros hogares. Es algo tan común que dice Miguel de Cervantes Saavedra que ha de ser muy sabio y tener sus pies firmes en sus estribos aquel que desea o quiere sostener una conversación de 2 horas sin llegar al límite de la murmuración. O sea que en una larga conversación tiene la persona que saber mucho, muy sabio, y tener sus pies bien firmes en los estribos para no llegar en la conclusión de esa conversación a los límites de la murmuración. Cuando nosotros buscamos ese verso 4 del capítulo 11 de Números, encontramos algo que quiero sacar a relucir y que pasa también en las iglesias. Dice: la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo
mayor deseo. ¿Mayor deseo de qué? De volver a Egipto de nuevo. Esto realmente pasa también con las iglesias, que hay gente que está allí mezclada e infectan al verdadero Israel de Dios, afectan a los verdaderos cristianos, pero son gente mezclada que están simplemente allí, son extranjeros. Y cuando hablo de extranjero aquí, no estoy hablando de una persona de otro país, sino una persona no cristiana que, aunque finja ser cristiano, está en el grupo de los cristianos. Y como es una persona que no ha nacido de nuevo, tiene la tendencia marcada a las cosas materiales, a las cosas de afuera del mundo. Y eso hace también que muchos cristianos se involucren, si no tienen el discernimiento para darse cuenta que son personas que están allí mezcladas con ellos, pero que no son genuinos, entonces se mezclan también, infectan la iglesia del Señor. Eso sucede. Cuando buscamos el capítulo 12 del libro de Números, los primeros versos, encontramos que María, la hermana de Moisés y Aarón, dice que ellos murmuraron contra Moisés porque había casado con una mujer cusita. No sé qué encontraban ellos a la mujer cusita, o si eran ellos que pensaban elegirle esposa a Moisés, y comenzaron a criticar a Moisés. Pero Jehová realmente estaba de parte de Moisés. Y le dijo: ¿no tuvieron ustedes temor de levantarse en contra de mi siervo Moisés? Cuando haya profeta entre ustedes, le hablaré por sueño y por señal. No hacia mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. A él le hablaré cara a cara. Este es un lenguaje, lo que llaman un lenguaje antropomórfico. Cuando dice aquí cara a cara, igual que cuando dice en el verso 1 del capítulo 11, que hablaron a oído de Jehová y lo oyó Jehová. Este es un lenguaje también antropomórfico. Y es cuando se le atribuyen a Dios a miembros como los físicos, miembros físicos como los que tenemos nosotros. En ese tiempo todavía Cristo no se había encarnado, Dios no se había encarnado en la persona de Cristo, no tenía un cuerpo físico como el nuestro. Por eso es que dice ya en el capítulo 4, versos 23 y 24 del Evangelio según San Juan: porque Dios es espíritu, y busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si el espíritu no tenía un cuerpo como el nuestro, dice Lucas capítulo 24, verso 39, cuando los discípulos vieron al Señor resucitado y creían que veían un Pedro del otro mundo, el Señor le dijo: vengan y tóquenme para que vean que yo soy, porque los espíritus no tienen carne ni hueso como veis que yo tengo. Entonces, cuando habla aquí, igual que cuando dice que los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Jehová, pues se está hablando aquí que Dios le habló allí a Moisés con voz auténtica, de cerca, como decimos, con voz audible. Porque cuando habla del dedo de Jehová, este es otro lenguaje antropomórfico, porque los espíritus no tienen dedo, no tienen cuerpo para tener dedo. Por lo tanto, hay que entender en qué lenguaje está hablando aquí el profeta y en qué forma Dios se manifestaría a Moisés. Entonces, cuando hablamos de esto, de lo que es la calumnia, lo que es la murmuración, dijimos que es una conversación crítica de una persona ausente. En cierta ocasión había un grupo de mujeres que llegaron a la casa de un pastor y comenzaron allí, encerraron en un cuarto y comenzaron a hablar de una amiga de ella que estaba ausente. Y le dijeron, decían: esta mujer es una mujer muy curiosa y muy singular. Y comenzaron a decir cosas que realmente desacreditaban a aquella mujer. El pastor entró en el cuarto y preguntó qué mujer era esa de la que ella hablaban.
Cuando le dijeron, él dijo, verdaderamente es muy curiosa y maravillosamente singular, pero nunca la he oído hablar mal de una amiga ausente. Ella estaba hablando mal de esa persona en ausencia de ella, pues el pastor le dijo, tiene todo eso que usted me dice, pero nunca la he oído murmurar de una amiga ausente. Porque eso es lo que es murmuración, criticar a alguien que está ausente. Decía Gabriel Hanotuk, una frase que la registra a Andrés Mauroy en la obra que hizo titulada como La vida de Mauroy. Él dice allí, Gabriel Hanotuk, él dice, si todo el mundo supiera lo que todo el mundo dice de todo el mundo, entonces nadie hablaría de nadie. ¿No le parece esto un trabalengua? Si todo el mundo supiera lo que todo el mundo dice de todo el mundo, nadie hablaría de nadie. Los trabalenguas se usan para flexibilizar el lenguaje del predicador o del orador o del conferenciante. Esto agiliza la lengua, la hace sensible, y es mucho más fácil para uno poder citar nombres difíciles y poder también decir frases difíciles. Esto lo usa mucho en su libro titulado El Sermón Eficaz, que es un libro de homilética, que es el arte de elaborar sermones. Lo usa mucho Jean de Cruen en su libro El Sermón Eficaz. Él usa allí varias trabalenguas. Hay una de ellas que es Madalena de Magdeburgo con gran magnanimidad hizo un magnífico ramo para el magno general. Y tiene otra que dice, en aquella loma hay un potrequín crepín, encrepa la cola, encrepa la crin, encrépate aquí, potrequín crepín. Eso es para agilizar el lenguaje del predicador. Y eso es lo que hace aquí Gabriel Hanotuk. Si todo el mundo supiera lo que todo el mundo dice de todo el mundo, nadie hablaría de nadie. De San Miguel de Cervantes, en una forma gloriosa, preciosa y que todavía se puede seguir citando. Eso era en el libro titulado, que es el libro más grande, según decía el doctor Joaquín Balaguer, el libro más grande que se ha escrito después de la Biblia, que es el Quijote de la Mancha, conocida como la obra cumbre de la literatura universal. Él decía, querer frenar o atar la boca de un murmurador, querer frenar su lengua, es como tratar de ponerle puerta a un campo. ¿Cómo le pone usted puerta a un campo, estimado hermano y amigo? No hay forma. Los campos son abiertos. Ninguna comunidad que nosotros conozcamos se le puede poner puerta. Entonces, tratar de frenar, atar la lengua de un maldiciente, de un murmurador, es como querer ponerle puertas al campo. Es imposible. Entonces, sacamos a colación para que veamos el problema de la lengua cuando uno no puede sujetarla. Se dice que había un hombre muy rico, mucha alcurnia, y tenía un cocinero que era excelente, y invitó a muchos de sus dilectos amigos a una comida, y le dijo al cocinero, búscate la mejor carne que encuentre. Y el hombre salió y compró la carne. Lo que compró fue lengua, y la preparó como él solo sabía hacerlo. Cuando se reunió aquella comitiva allí, entonces comenzaron a comerse los primeros manjares, pero cuando llegaron a la carne, el dueño de aquella casa, el amo de aquel cocinero, pues se contrarió fuertemente con él. Y le dijo al otro día, ayer te dije que cocinara la mejor carne y cocinaste lengua. Hoy te digo que cocines la peor carne. El hombre salió de nuevo, compró lengua,
vino y la preparó mejor que la del día anterior y la puso a la mesa. El hombre se contrarió y lo llamó. Explícame por qué quiere hacerme comer lengua. Ayer te dije que buscara la mejor carne y buscaste lengua. Hoy te dije que buscara la peor carne y también buscaste lengua. ¿Cuál es el misterio? Dios, Señor, es que la lengua es lo mejor o lo peor, dependiendo del uso que se le dé. Es lo mejor o lo peor. Y eso es así. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 26, allá en el verso 20, dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. En el verso 22 dice: el carbón para la brasa, la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. El verso 22 de este mismo capítulo 26 nos dice allí: la palabra de chismosos son como bocado suave, pero penetran hasta las entrañas. Y en el verso 28 de ese mismo capítulo 26 del libro de los Proverbios, vuelve y nos habla otra vez. Dice que la lengua farsa atormenta al que ha lastimado, y la boca farsa, también lisonjera, dice que también hace resbalar. Cuando uno puede controlar ese pequeño miembro, como dice el apóstol Santiago allá en el capítulo 3, del verso 4 en adelante, habla de ese pequeño miembro que es pequeño pero inflama la rueda de la creación, y ella es inflamada por el infierno. Es algo tremendo cuando no podemos controlar este miembro. La Biblia nos enseña, allá en el capítulo 2, verso 14 de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, dice allí: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni contienda, para que sean sencillos, irreprensibles, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí el apóstol nos dice que hagamos todo sin murmuraciones ni contienda. No debemos estar contendiendo, debemos hacer las cosas sin murmurar. Pero cuán difícil se hace esto. Decía Miguel de Cervantes que no hay vida de una persona, de un murmurante, que si nosotros la estudiamos y la escudriñamos, no la encontremos que está llena de vicio y de insolencias. Mientras más la gente murmura, pues mucho más insolente se vuelve. Y qué grave es ese mal. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 43, no murmuréis entre vosotros. Así está, literalmente, no murmuréis entre vosotros. Es algo tremendo cuando uno realmente puede sujetar ese miembro. Leí acerca de un sacerdote italiano llamado Felipe Neri, y fue una señora a su confesionario a confesarse y le dijo que tenía un problema porque murmuraba mucho y calumniaba mucho. Y él le dijo: bueno, hija, eso es un problema muy serio, pero la misericordia de Dios puede cambiar el asunto. Haz ahora lo que te digo. Vete al mercado más cercano, cómprate un pollo que hayan acabado de matar, pero no haya sido desplumado. Cógelo en tu mano y comienza a caminar por un camino. Y va desplumándolo y tirando la pluma. Y luego vuelve. Compró el pollo, salió y comenzó a regar la pluma por el camino. Y cuando terminó volvió de nuevo al sacerdote. Ella se preguntaba en el camino: ¿y por qué me habría puesto él esta penitencia tan rara, tan extraña? Y cuando llegó le dijo: hice lo que me dijo. Y entonces él
Le dice, recogiste todas las plumas, dice, es que es imposible, yo la tiré descuidadamente y el viento la esparció por todas partes. Dice, así son tus murmuraciones y tu calumnia. Así mismo son tu murmuración y tu calumnia. Vete y no peques más. Verdaderamente, así se riegan estas cosas y comienzan a lastimar a otras personas. Pero ¿qué ser humano no haya caído en este mal, en este error? Todos hemos caído en ese mismo mal. Regamos a las calumnias y las murmuraciones, las regamos por toda parte y el viento se la lleva y hieren corazones. Usted me hace recordar lo que leí acerca del emperador Julio César de Roma, que hizo un banquete para todos sus príncipes y sus amigos, y en aquel día pues hicieron todos los arreglos y cayó un torrencial aguacero que impidió que se realizaran los eventos al aire libre. Este se enojó tanto que mandó a los soldados que le lanzaran sus saetas a Júpiter, lo cual ellos le hicieron. Pero como no pudieron alcanzar el cielo, Júpiter era el dios de los romanos. Como las saetas no llegaron al cielo, cayeron sobre multitud de personas que habían e hirieron muchas personas. Así pasa también con las calumnias y con las murmuraciones. Pasa lo mismo. La lanzamos contra Dios, como hizo el pueblo de Israel, y lo que hace es entonces que descienden y hieren corazones. Debemos tener mucha cuenta con esto. Cuando nos quejamos delante del Señor, como decía el evangelista Carlos Adon Spoiler, él dice que llegó a una casa y vio a un niño que gritaba por vicio, y su madre le dijo, si no te callas, te voy a dar algo por qué llorar. Al ratito oí los golpes de las manos de ella y supe que la amenaza se había cumplido y aprendí una lección. Cuando nos quejamos delante del Señor sin razón, entonces la vara del Señor está en nuestras espaldas y nos hará llorar con razón. Por eso no debemos quejarnos delante del Señor, porque no merecemos nada. Lo que dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 39. ¿Por qué murmura el hombre en su pecado? Eso es lo que el hombre tiene que hacer, arrepentirse y lamentarse de su pecado. De eso es que podemos nosotros lamentarnos, no lamentarnos en contra de Dios, lamentarnos de nuestros pecados. ¿Por qué murmura el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Eso realmente es lo que el Señor nos enseña. Y es lo que nosotros realmente debemos hacer. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Haced todo sin murmuraciones ni contienda, para que seáis sencillos, irreprensibles hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que brillar donde quiera que estamos. Mateo en el capítulo 5 y verso 14 en adelante lo dice claramente, vosotros sois la luz del mundo. Y no se enciende una lámpara y se mete debajo del almud o de la mesa o de la cama, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre también a todos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. Pero el Señor quiere que nosotros caminemos sin contienda entre nosotros, sin murmuraciones, sino caminando en el camino del Señor como hermanos que somos, considerándonos los unos a los otros. Decía Epíteto, aquel antiguo filósofo griego, él decía, si alguien viene y te dice que alguno estaba hablando mal de ti, no te embaraces en negar lo que ha dicho. Simplemente dile, y eso que él no sabe los otros defectos que yo tengo. Si él lo supiera, entonces fuera que hablaría más, hablaría con gusto. Y es así. Decía Baltasar Gracián que cuando nos adelantamos a confesar nuestros propios defectos, le cerramos la boca a los demás. Aunque el sabio chino Confucio decía, no hable bien de ti mismo porque no te creerán.
pero tampoco no hablen mal de ti porque lo creerán fácilmente. Entonces nosotros tenemos que dejar que otro sea quien lo diga, pero nosotros tenemos que provocar que otro lo diga con nuestros hechos, porque la gente está observándonos en todo lo que nosotros verdaderamente hacemos. Decía Terencio, no hay nada que las malas lenguas no puedan empeorar. Y eso es así. Decía San Francisco de Sales, él decía que cuando nos ocupamos de estar verificando los defectos de otros, eso indica que apenas estamos nosotros encargándonos de mirar lo nuestro. Y así es. Mientras más nos enfocamos en los defectos que tiene otra persona, nos estamos olvidando de los nuestros. Y el principio de la moral es lo que decía Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de Grecia: conócete a ti mismo. Si nosotros conociéramos a todo el mundo como lo conocemos a nosotros mismos, entenderíamos entonces que los hechos más deslenables de una persona merecerían nuestra indulgencia. Eso no es menos de ahí, pero los seres humanos somos así, nos enfocamos en los demás. Terminamos citando al apóstol Santiago allá en el capítulo 4, verso 11 y verso 12. Dice, ¿por qué murmuras tú de tu hermano? El que murmura contra el hermano murmura contra la ley, y el que murmura contra la ley está juzgando la ley. Y si tú juzgas la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno es el dador de la ley, el que puede perder o salvar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? El apóstol Pablo, en el capítulo 14 y verso 4 de su carta a los romanos, dice lo mismo también. Dice, ¿por qué juzgas tú a tu hermano? Para su Señor cae o está en pie, pero poderoso es el Señor para hacerlo estar en pie. Este es el mensaje de esta noche, contra la murmuración. Este es un mal en que todos hemos caído, pero todos podemos irnos corrigiendo y ser mejores. Porque no nos justificamos, porque todos hemos caído. Y el Señor se lo dijo a sus discípulos. Y se lo dijo Moisés al pueblo, no andará chismeando entre tu pueblo. Porque el chisme realmente es como bocado suave, pero llega hasta las entrañas. Dice que el chismoso es como el buitre. El buitre mete su pico en el animal muerto y en descomposición, y así también el chismoso tiene el pico muy largo para, sentado en su casa, estar lamiendo las cazuelas de su vecino. Quedemos en nuestra cazuela solamente. Dios te bendiga rica y abundantemente. Su hermano Gabriel Bertré del Concilio de Damasco, en República Dominicana.